política, religión y laicismo. Es imposible separar la religión y la política, porque siempre andan juntas, tanto para bien como para mal. La religión contribuye para poner límite a los gobiernos despóticos, o contribuye a entronizarlos y brindarles justificativo y legitimación. Es una cosa o la otra. Lo que sí es posible y deseable separar es el Estado y las iglesias y comunidades religiosas y mantenerlas sin vínculo alguno con los gobiernos. Eso es factible y deseable. Es laicismo entre comillas en el buen sentido de la palabra. Pero la historia de todas las iglesias cristianas muestra cómo casi siempre han caído y recaen en los nexos espurios con los gobiernos. Y si no lo hacen, caen en el extremo contrario, aquel separatismo purista, entre comillas, de la política y la vida pública, típico de los anabaptistas de la vieja, abro comillas, reforma radical, cierro comillas, en tiempos de Lutero y Calvino, apoyando el laicismo, entre comillas, en el otro sentido. La palabra laicismo, entre comillas, se interpreta en otro sentido por la, abro comillas, política correcta, cierro comillas. O sea, la religión debe ser erradicada y apartada por completo de la vida pública y prohibida de opinar o interferir en favor o en contra para asuntos públicos. Y las creencias religiosas deben esconderse en las iglesias y las familias, fuera de la plaza pública, de los partidos, el parlamento, etc. Eso no es laicismo, es otra cosa. Llámese secularismo humanista antirreligioso, o como quiera. Un gran secreto develan las encuestas. Las encuestas serias muestran la composición del voto de izquierdas. Es cristiano en alta proporción en todos los países. Los votos católicos, muy influenciado por líderes proclives a la, abro comillas, teología de la liberación, cierro comillas. También los evangélicos, entre los que predomina el pentecostalismo, entre comillas, esa tendencia mística, ruidosa y milagrera, contraria al estudio bíblico serio y al análisis racional a la luz de la verdad. Por eso se tuercen hacia la izquierda, o en otros casos a la indiferencia u hostilidad a lo que tenga que ver con política, entre comillas, sin darse cuenta, reeditan aquel viejo error luterano de los, abro comillas, dos reinos, cierro comillas, separados por completos, el temporal y el espiritual. Ahí está la respuesta a la supremacía electoral de las izquierdas. Se apoyan en el voto cristiano confundido, y está la solución al problema: enseñar a los cristianos para sacarles de sus confusiones. Solo eso bastaría para terminar con el dominio socialista de América Latina. Teología y ecumenismo, entre comillas. Nuestro movimiento se integra con cristianos de muy distintas iglesias, denominaciones y vertientes, como asimismo con creyentes de otras religiones, con escépticos y agnósticos, con indiferentes y con ateos, pero no son anti, entre comillas, cristianos o anti, entre comillas, creyentes. Y cuando se habla de política con cristianos, en cualquier medio, ambiente o lugar, las discusiones teológicas son inevitables. La palabra ecumenismo, entre comillas, siempre se oye. A algunos les agrada, pero a otros, los más sectarios, les provoca alergia y urticaria. Nosotros promovemos y ofrecemos enseñanza teológica, bíblica y de historia cristiana en todo lo relacionado con la política, el gobierno humano y el reino de Dios,
porque es vital para sacar a todos los cristianos y a los no cristianos de sus confusiones al respecto. No es una forma de promover ecumenismo entre comillas de ninguna clase, pero sí de evitar el sectarismo, debilidad que podría ser fatal. Hacemos dos recomendaciones. Primero, recordar siempre la presencia de no cristianos y no creyentes en un proyecto que es político y no religioso, mucho menos sectario. Segundo, es inevitable que las discusiones pasen desde la teología política, disciplina que cultivamos y con esmero, hasta la teología a secas, sin adjetivos que a muchos no interesa, en especial a los no creyentes, por lo cual es recomendable mantener estas otras discusiones en círculo aparte, solo para los interesados. Neo, entre comillas, liberales y socioliberales, o sea, las, abro comillas, terceras vías, cierro comillas. Abro comillas, socioliberalismo, cierro comillas, es un término poco usado, acuñado para identificar a los liberales, entre comillas, de izquierda, para nada proclives al liberalismo clásico. Sobre el neo, entre comillas, liberalismo, valen dos precisiones. Primero, las izquierdas lo han convertido en un insulto y despojado de función significante. Para las izquierdas, todo aquel que no sea de izquierda, sea Donald Trump o Mauricio Macri, es despachado como neo, entre comillas, liberal, a fin de cerrar toda posibilidad de discusión. Por eso, muchos liberales han optado por afirmar que abro comillas, el neoliberalismo no existe, cierro comillas. 2. Pero sí existe. Y el término describe a los adeptos al, abro comillas, consenso de Washington, cierro comillas, en los años 80 y 90, con sus, abro comillas, planes de, entre comillas, ajuste y estabilización, cierro comillas, que aplicaron y aún aplican muchos gobiernos. Desde hace tiempo, el capitalismo liberal con gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada casi no hay en el mundo. Se prefiere la combinación de estatismo con capitalismo, que llaman, abro comillas, modelo mixto, cierro comillas, o sea, intervencionismo en la economía, la educación, la salud, jubilaciones, etc. Es la, abro comillas, tercera vía, cierro comillas, vista por muchos como fórmula ideal, que reclama y exige, sin ver que es el sistema actual, lo que tenemos y padecemos desde muchos años atrás. Pero no funciona, porque el híbrido es intrínsecamente inestable. Un gobierno gigante con astronómicos impuestos y legislando, entre comillas, regulaciones que obstaculizan o impiden las actividades privadas es insostenible e inviable. El agujero fiscal y la deuda pública eterna se hacen síntomas crónicos. La, abro comillas, educación y la salud, cierro comillas, que el Estado ofrece gratuitamente, entre comillas, son harto defectuosas. Es evidente, porque esas dos no son funciones estatales propias, tampoco el, abro comillas, seguro social, cierro comillas. El neo, entre comillas, liberalismo es un vano intento de combinar capitalismo con estatismo mercantilista y socialista, una contradicción flagrante. Trata de estabilizar, entre comillas, lo que es inestable por naturaleza. Busca, abro comillas, recuperar los equilibrios macroeconómicos, cierro comillas, a base de impuestos, por sacrificio fiscal
de la población. Y si lo logra, es por muy poco tiempo. Abro comillas, capitalismos, cierro comillas, en plural. Capital, entre comillas, es todo bien económico usado para producir otros bienes económicos. Los seres humanos todos somos capitalistas, entre comillas. Contamos con un capital, entre comillas, al menos las manos, conocimientos, habilidades y cerebros. Y toda economía es capitalista, entre comillas, o sea, funciona con capital. Si el capital de un país se reduce, nos empobrecemos, y si se suprime, perecemos. La riqueza se produce continuamente, crece cuando se reproduce y se incrementa el capital, y así nos podemos enriquecer. ¿Todos o solo algunos? Depende de la clase de capitalismo que hay, porque existen 3 clases de capitalismo: liberal, mercantilista y el capitalismo de Estado. El primero es bueno, el segundo es malo y el tercero mucho peor. Primero, en el capitalismo liberal, que no hay en América Latina, las leyes son pocas, claras y justas. Lo que hay es, abro comillas, igualdad ante la ley, cierro comillas, propia de las sociedades libres, con unas leyes generales únicas para todos, sin distingos. No hay una ley especial, entre comillas, para cada quien. Por ejemplo, una ley para el panadero, otra para el carnicero, y así infinidad. Una ley para cada sector, categoría, interés o actividad. Más que leyes, esos son reglamentos u ordenanzas impropias de las sociedades libres. En inglés y en los países de habla inglesa, este primer tipo de capitalismo se conoce como, abro comillas, free market capitalism, cierro comillas, o, abro comillas, laissez-faire capitalism, cierro comillas, expresión tomada del francés. Sus adversarios le llaman despectivamente, abro comillas, unbridled capitalism, cierro comillas, o sea, capitalismo sin frenos, sin control, abro comillas, unregulated, cierro comillas, no reglamentado por el Estado. Es bueno. Mercantilismo y capitalismo de Estado. Segundo, el de hoy es el capitalismo mercantilista, estatista, con mercados discrecionalmente, abro comillas, regulados y controlados, cierro comillas, por el Estado, abro comillas, solo para algunos, cierro comillas, con propiedad privada restringida a unos pocos. En el mercantilismo, entre comillas, o, abro comillas, capitalismo de compadres, cierro comillas, o, abro comillas, de amigotes, cierro comillas, o sea, crony capitalism en inglés, sin la, abro comillas, igualdad ante la ley, cierro comillas, hacen toneladas de, abro comillas, leyes especiales, cierro comillas, que favorecen a oligarquías económicas, bancarias y financieras, y a otros, abro comillas, intereses especiales, cierro comillas, no siempre de índole económica. Los hay religiosos, educativos, culturales, colegios profesionales, gremios y sindicatos, etc. Es malo. Tercero, el socialismo, entre comillas, es un fraude que pintan bonito en el papel, en apariencia. En la práctica termina siempre en el capitalismo de Estado. Es el peor,
El dueño del capital es el Estado, y toda propiedad privada se limita y restringe en su ejercicio o desaparece por completo en confiscaciones, expropiaciones y nacionalizaciones, entre comillas, que son estatizaciones por doquier. Tampoco hay igualdad ante la ley. O sea, las leyes especiales privilegian oligarquías políticas y partidistas. En América Latina existe mercantilismo desde siempre, y en el siglo XX capitalismo de Estado, por lo general combinado con mercantilismo. El híbrido social mercantilista nace del contubernio llamado, abro comillas, pacto social, cierro comillas, entre mafias económicas y políticas que intercambian sus votos parlamentarios en el Congreso. La izquierda logra el favor de los mercantilistas para sus leyes sociales, entre comillas, y a cambio estos consiguen apoyo socialista para sus leyes proteccionistas, entre comillas. Capitalismo y democracia. Abro comillas. El capitalismo solo puede imponerse por la fuerza, cierro comillas, se nos dice. Abro comillas. Con un dictador como Pinochet, cierro comillas, argumentan falazmente las izquierdas. No es así. Cuando existen partidos políticos identificados con el capitalismo liberal, con un programa claro y capaces de explicarlo, se persuade a la gente más o menos sensata, corriente y normal. La, abro comillas, mayoría silenciosa, cierro comillas, se puede en democracia. Así se hizo, por ejemplo, en los 3 países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, con los partidos democristianos en Alemania e Italia, y con el Partido Liberal Demócrata en Japón. En la década de los 80, Margaret Thatcher y Ronald Reagan hicieron reformas eficaces en Inglaterra y Estados Unidos mediante 2 partidos prestados, entre comillas, conservador y republicano, respectivamente. En el, abro comillas, tercer mundo subdesarrollado, hay también ejemplos de capitalismo democrático. Las izquierdas nos quiere hacer creer que en Hong Kong, Taiwán, Singapur y Sur Corea los, abro comillas, 4 dragones, cierro comillas, asiáticos, el capitalismo fue impuesto por gobiernos dictatoriales, pero es mentira. En Hong Kong hay varios partidos pro-capitalismo, Alianza Democrática, DAB, y el Partido Liberal, LP. En Taiwán, la China insular, el Kuomintang o KMT, que es el Partido Nacionalista Chino, que se financia con sus empresas privadas, y de modo legal y transparente, no, abro comillas, bajo la mesa, cierro comillas, y con sus testaferros como algunos partidos hacen aquí en la República Popular de Banania. En Singapur hay al Partido Acción Popular PAP. En Corea del Sur hay varios partidos en favor del sistema capitalista, por ejemplo, el conservador Saenuri, fundado en 1963 por Park Chung-hee como Partido Democrático Republicano, PDR, y recreado en 1997 en alianza con el P de la Justicia Democrática de Roh Tae-woo y el Partido Democrático Liberal de Kim Jong-sam. Ya hay varios países africanos, como por ejemplo Ruanda, que se han liberado por fin de las tiranías de la izquierda tercermundista. Han tomado la vía del capitalismo sin titubeos, vacilaciones, miedos ni complejos y con democracia. Dictadura y tiranía. Dictador, entre comillas, es el gobernante autoritario, entre comillas, limitado al campo del gobierno y la política, y por lo general respetuoso de las esferas de la economía y de la cultura. Tirano, entre comillas, es un capo totalitario
que domina todo aspecto de la vida social e individual, como los de la economía en el marxismo clásico y los de la cultura, las creencias y el pensamiento en el caso del marxismo, abro comillas, postmodernista, cierro comillas, o cultural. Es el socialismo el que por la naturaleza se impone, no con dictadores como hizo el general chileno Pinochet, quien abdicó al tener un plebiscito en 1988. Es con tiranos sanguinarios, eternizados en el poder, como Stalin en Rusia, Pol Pot en Camboya y los Castro en Cuba. Democracia liberal. Es lamentable, pero la mayor parte de los libertarios, entre comillas, en este punto y otros, asumen la misma posición de las izquierdas, que capitalismo y democracia son incompatibles, al igual que liberalismo y democracia. No es así, pero ciertamente hay dos clases de democracia, y solo la primera es compatible con el capitalismo liberal, no la segunda. Primero, la democracia liberal, que equivale al concepto de república, entre comillas, una comunidad política regida según el principio del, abro comillas, e imperio de la ley, cierro comillas, rule of law en inglés, no siempre bien traducido al español como, abro comillas, Estado de Derecho, cierro comillas. En una república nadie está por encima de la ley, ni el gobernante más elevado, sea rey o presidente, ni la nobleza o aristocracia, lo sea por nacimiento o por dinero, ni el pueblo. Pero por ley, entre comillas, se entiende la norma justa, ética y razonable, no cualquier capricho o injusticia revestido de formas legales, como en el mal entendido, abro comillas, Estado de Derecho, cierro comillas. Por eso la república era vista como forma mixta, entre comillas, de gobierno, con un elemento de la monarquía o del ejecutivo presidencial, el jefe de Estado, otro de la aristocracia, los encargados de funciones judiciales, militares o senatoriales, no elegidos popularmente, y otro de la democracia, por lo general cámara baja o de los comunes, entre comillas, sus representantes, y estos elegidos por sus representados, aunque no siempre directamente, una vez postulados por sus respectivos partidos, entidades políticas de tipo voluntario, para encuadrar los diversos intereses y corrientes de opinión dirigidas y financiadas por sus propios miembros, no por la burocracia del órgano electoral, que como su nombre lo indica, está para coordinar y arbitrar las elecciones, no para entrometerse en la vida interna de los partidos. 2. La democracia iliberal o antiliberal, con rasgos contrarios, un, abro comillas, despotismo de las masas, cierro comillas, rule of mob, entre comillas, es a veces en inglés, que siempre termina en caos anárquico y violencia, y luego en dictadura o peor, tiranía. Hoy los estatistas la disfrazan de democracia participativa, entre comillas, o protagónica, entre comillas. Buscan sustitutos a la representación, siempre inspirados en la, abro comillas, democracia directa, cierro comillas. El mejor pretexto para entronizar despotismos y tiranías. A veces prometen democracia digital, entre comillas, para ganar apoyo entre los tecnófilos, millennials, entre comillas. Aseguran que el estatismo va a funcionar porque va a ser posible reclamar, entre comillas. A esta democracia, entre comillas, se oponen los autores liberales clásicos como Mises, Hayek y Popper, pero no han sido antidemocráticos.
Es una enorme diferencia con los libertarios, entre comillas, que en su mayor parte sienten aversión por la democracia, fobia a los partidos y se dejan llevar por la antipolítica, entre comillas. Sentimiento muy común ahora, que contribuye a la confusión generalizada. Para terminar, y para no perder mi costumbre de pisar callos, un tema picante, entre comillas. Los, abro comillas, llaneros solitarios, cierro comillas, y el teorema de Frank Sinatra. Cerrando este capítulo, volvemos al tema de los neófitos, con el cual lo abrimos. Los proyectos y emprendimientos políticos, al igual que los empresariales, son corporativos. Se desarrollan y logran sus propósitos con trabajo en equipo, largo y paciente. Y como los empresariales también, son proyectos racionales, entre comillas, en el sentido de Max Weber. Obedecen a planes y propósitos, con medios idóneos, pautas y lineamientos para el trabajo en equipo. Nadie hace empresa exitosa individualmente, solo, sin cooperar y coordinar esfuerzos con otras personas, ni lo hace de cualquier manera, como sea, a capricho. Es un proyecto exitoso, comercial o político. Nadie se comporta como le da la gana. Es lo mismo en la política. Pero hay dos tipos de neófitos que no lo quieren entender. Los, abro comillas, llaneros solitarios, cierro comillas, que no aceptan integrarse en proyectos corporativos. Y los, abro comillas, Frank Sinatra, cierro comillas, que aceptan, pero todos quieren hacerlo, abro comillas, a mi manera, cierro comillas. Por cierto, la letra original de la canción, abro comillas, On My Way, cierro comillas, es de cuna francesa, por eso su contenido netamente existencialista. Uno, abro comillas, solo se tiene a sí mismo, cierro comillas, dice la letra, y para ser uno fiel a sí mismo, uno tiene que hacerlo todo de manera original, entre comillas, creativa, entre comillas, y propia, entre comillas, la suya, sin seguir lineamientos o pausas que otros fijaron previamente. Existencialismo puro. La izquierda mucho lo predica, mas no lo practica. En la izquierda no hay realmente llaneros solitarios, aunque muchos ocultan su identificación, lo hacen para disimular. No hay tampoco Frank Sinatras. La militancia socialista se disciplina o se atiene a las consecuencias. Lo que importa de pautas y lineamientos no es que sean, abro comillas, originales, propios, cierro comillas, o de otro, sino que sean válidos, efectivos y bien fundados. Queremos ganar, no queremos fracaso para los liberales, sino éxito. No hay éxito con los llaneros solitarios y Frank Sinatras. El éxito es para los proyectos corporativos. Si sus pautas y lineamientos son los idóneos, efectivos, precisos y adecuados. Espero que este capítulo haya servido para despejar algunas confusiones, aclarando términos y explicando ciertos conceptos básicos. En la web del, abro comillas, Foro Liberal de América Latina, cierro comillas, tenemos documentos que nos describen y nuestras propuestas, filosofía política, objetivos, estrategias y estilos de pensamiento y acción. El documento termina con una imagen en la que aparece a la izquierda unas letras grandes y amarillas que dice "Vota y calla". A la derecha aparece un hombre de traje con gafas oscuras que está de pie y le grita a otro que está arrodillado en cuatro patas mirándolo hacia arriba y le dice "Siéntate". Hay una leyenda en la parte inferior que dice: "No te metas en lo que sí te importa".